Para comprender el paradigma crítico o la pedagogía crítica, tenemos que partir hablando de los dos grandes paradigmas educativos que guían la educación a lo largo de la historia. El primero de ellos nace del término latino educare, cuyo significado es criar, nutrir, conducir, guiar, orientar, alimentar. La imagen que tenemos aquí representa a un profesor brindando lo que él tiene y de aquello que los estudiantes carecen. Sin embargo, aquí tenemos una imagen muy simbólica en donde los estudiantes se protegen de aquello que el profesor les brinda, ¿no? Este término implica que el alumno no sabe, no tiene saberes y el maestro le va a enseñar. La imagen que incluimos aquí tiene un profesor haciendo su propio procesamiento del saber y el cual les es otorgado a los estudiantes ya procesado, ya resumido, ya sintetizado. Es decir, el maestro tiene el conocimiento y los estudiantes no lo tienen, por lo tanto ellos lo reciben. En este modelo tenemos un gran énfasis en la dirección. En el término educare parte de que la función del profesor es dirigir al alumno, dirigir su pensamiento. Y aquí tenemos esta imagen ya muy conocida, en donde una profesora está pues prácticamente estructurando y dándole forma al pensamiento de los estudiantes. Este paradigma representa la forma de educación tradicional, donde se considera al alumno como un recipiente vacío, como algo o alguien que recibe los conocimientos que son transmitidos unilateralmente con el maestro y que son repetidos por el estudiante. Aquí tenemos al maestro otorgando los saberes otra vez y los estudiantes pasivos recibiendo pues con la boca abierta, ¿no? Entonces aquí se privilegia la influencia o la intervención. ¿Sí? El papel del estudiante es simplemente recibir. Este es el primer paradigma. El segundo proviene de otro término latino que es educere. Este quiere decir sacar, hacer salir de dentro hacia afuera, siguiendo con el pensamiento de Sócrates, ¿no? De que los saberes están en nosotros mismos. También implica encauzar o encaminar las disposiciones o saberes previos del estudiante, es decir, hacer que el potencial se desarrolle. Aquí tenemos a unos niños aprendiendo música. Aparentemente los niños pequeños de esta edad no saben música, sin embargo ellos ya tienen nociones básicas y tienen experiencias que implican saberes integrales, ¿sí? Este niño, aunque no sabe tocar la guitarra, tiene una idea básica de cómo se toma y qué elementos en la guitarra son importantes. Así que este modelo de extracción o proveniente del término educere hace que el maestro ayude a sacar los saberes que ya el alumno posee, ¿sí? Muchas veces se piensa que los niños pequeños no saben o no pueden hacer grandes cosas, sin embargo, ellos ya tienen experiencia y tienen el potencial suficiente para hacer muchas cosas. Así que este paradigma es el que sustenta la llamada educación nueva o progresiva, la cual parte de la libertad que deben tener los estudiantes para construir o sacar sus propias ideas y saberes. Entonces aquí la idea que se privilegia es el desarrollo. Si bien a esta edad no podemos hablar o desde un paradigma de la educación menos activa, no se podría decir que los niños tan pequeños fueran científicos. Sin embargo, desde el paradigma del educare, del educere, los niños tienen el potencial para ser científicos, ¿no? Entonces se busca desarrollar ese potencial. Estos dos paradigmas son representados por dos grandes paradigmas generales.
El primero de ellos es el paradigma conservador o todo el conjunto de paradigmas conservadores que postulan la conservación o el mantenimiento del orden y el poder dominantes. Este es un paradigma general, no solo educativo, es un paradigma social, político, económico, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la pedagogía? Pues la pedagogía nace con la época de la modernidad, que es donde se empieza a fundamentar este paradigma conservador. Desde su origen, la práctica de la pedagogía fue una práctica ideológica, repetidora, reproductora de ideologías y de las normas de la época. Entonces, la práctica de la pedagogía siempre fue prescriptiva, es decir, se dan recetas, se dan normas, se dan reglas de cómo debe estructurarse una clase, cómo deben sentarse los estudiantes, dónde debe estar el profesor, cuál debe ser el comportamiento adecuado de los estudiantes, cómo debe ser su vestimenta, qué debe haber en el aula, etcétera. Así todo está normado. ¿A qué le llamamos modernidad y por qué la relacionamos con esto? Bueno, la modernidad es esta época que surge en el siglo XV aproximadamente. Hay varios elementos que se relacionan con el nacimiento de la modernidad y estos hitos provocan cambios a nivel mundial. El primero de ellos es la creación de la imprenta, aproximadamente en 1440. ¿Por qué la imprenta? Pues porque antes de que hubiera imprenta, en el mundo muy pocas personas tenían acceso al conocimiento. Y después de que se creó la imprenta, hubo posibilidad de que más personas accedieran a los libros, al saber antiguo y presente, ¿no? El segundo hito importante es el descubrimiento de América en 1492. Este hecho rompió con muchas ideas preconcebidas de la época, en donde había posibilidad de descubrir nuevas tierras, descubrir nuevos mundos, descubrir nuevas maneras de ser, nuevas maneras de existir y de convivir, que fue lo que nos dio como humanidad el descubrimiento o el conocimiento de que existían otras culturas, otras personas, ¿no? En 1517 ocurre otro de los hitos importantes, que fue la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero. Martín Lutero en 1517 se deslinda de la hegemonía católica y afirma que las verdades que la Iglesia Católica mantenía no provenían directamente de la Biblia. Antes de este movimiento y antes de la creación de la imprenta, no era posible que la gente común tuviera acceso a la Biblia. La razón que daba la Iglesia era que las personas no eran capaces de entenderla. Entonces Martín Lutero accede a la Biblia y la reproduce y empieza a crear un movimiento de ruptura en la hegemonía católica. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Pues porque abre el pensamiento de la humanidad. Esto llega a un gran movimiento que es la llamada Ilustración, en donde tenemos muchos de los filósofos que hemos estudiado, filósofos y precursores de los nuevos modelos educativos que hemos visto, aparecen ya como representantes de la Ilustración. Y para cerrar, en 1789-1799 es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tenía como lema la libertad, la igualdad, la fraternidad. Estas eran las promesas de la modernidad, ¿sí? La modernidad se presenta como este movimiento progresista que va a hacer que mejoren las condiciones, que todos tendremos acceso al conocimiento, a la educación, a la riqueza. Aquí recordamos a uno de los filósofos que estudiamos, que es John Locke. Él, como filósofo empirista, fue uno de los primeros personajes de la Ilustración. Él decía, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Es decir, planteaba que la
la experiencia más que el saber erudito era lo que daba el verdadero conocimiento. Y también tenemos en la Ilustración la presencia de otro de los filósofos que estudiamos, que es el naturalista Jean-Jacques Rousseau. Y aunque él tiene algunos pensamientos divergentes con relación al paradigma conservador, pues ya nos indicaba, ¿no?, que habría que darles libertad a los niños, libertad a los seres humanos para aprender lo que era propio de su naturaleza y no someterlos a costumbres artificiosas o artificiales. Uno de los aspectos importantes de la modernidad es que como surge en una época en donde se empieza a dar el desarrollo científico, tecnológico, industrial, entonces tenían como idea clave el que debería haber un constante progreso científico, técnico, ético y moral, ¿no?, en donde estos iban a ir a la par, es decir, ellos preveían que habiendo suficiente producción material, suficiente dinero, suficiente progreso técnico y científico, las sociedades iban a alcanzar estados de satisfacción y de bienestar. Esta modernidad mantenía una idea positivista de la ciencia, es decir, la idea de ciencia para ellos o de progreso era que la ciencia era neutral frente a cualquier objeto de estudio. Recordemos que las ideas básicas del positivismo es atender a los hechos, negar cuestiones metafísicas o religiosas, es decir, romper con estos pensamientos mágicos o religiosos, no tener acercamiento a los grandes sistemas, reducir la filosofía a la ciencia y esta permanente idea de progreso. Aquí tenemos la presencia de Rousseau de nuevo, que él no estaba de acuerdo con que el progreso y la razón científica nos iba a llevar a una mejora social, ¿no? Él decía que la ciencia y el progreso nos iban a llevar a una decadencia de las costumbres, de la fe, y que esto iba a alentar el desarrollo de desigualdades sociales, lo cual después de muchos siglos nos hemos dado cuenta que es así, tiene razón, ¿no? El principal rasgo de la modernidad fue que durante el siglo XV los pensadores de la Ilustración pusieron en tela de juicio todas las formas de conocimiento que estuvieran fundamentadas en principios religiosos, y ellos afirmaron que hay otras formas de acceder al verdadero conocimiento, así que su fe la depositaron en la razón científica. Asimismo, unieron los principios de libertad de una sociedad secular, es decir, separada de los poderes religiosos, y filantrópica, o principio de filantropía, es decir, amor hacia el ser humano, proponiendo un programa universal y cosmopolita. Así que, desde esta visión positivista, la pedagogía es una ciencia que tiene como objeto de estudio la educación. Así es como se afirmaba en esta época. En la conformación de esta ciencia contribuyeron pues una serie de intelectuales, como algunos que ya hemos conocido nosotros en el curso. El primero es Comenio, quien en su didáctica magna estructuró cómo debería ser la educación, es decir, dio esta serie de prescripciones, ¿sí? A pesar de que Comenio, Rousseau, Locke y estos otros autores que vamos a comentar pertenecen a la llamada o los consideramos dentro de la línea de la llamada Escuela Nueva, vemos que forman parte también de la conformación de un paradigma más conservador. Tenemos a Pestalozzi aquí también. Él nos decía que la educación es el desarrollo natural, progresivo y sobre todo sistemático de todas las facultades, es decir, orden, estructura. Y para terminar con esta línea tenemos a John Dewey, que nos habló de su escuela totalmente pragmática. Recordemos su escuela laboratorio, en donde se hacían experimentos sociales o se llevaba una línea científica positivista para
generar experiencias educativas.